A ver. Sección 23, estadística, conceptos y definiciones. Preliminar. ¿Qué es la estadística? Tiene origen muy remoto. Se encuentran registrados en ella la evolución social de la humanidad. ¿Listo? Prácticamente la estadística viene acompañada de la matemática ya. Desde su inicio de la matemática ya empezábamos a agrupar números, ¿sí? Al conteo, y ahí hacíamos prácticamente estadística ya. Estadística es una metodología que nos provee un conjunto de métodos, pautas y procedimientos para recolección, organización, clasificación, análisis e interpretación de datos. O sea, prácticamente, ¿qué se necesita solamente? Hace un estudio de algo, recoge los datos respectivos, lo que está estudiando obviamente, y de lo que recoge hace sus análisis y después interpreta. Ah, ya, ocurre esto, dice, va a ocurrir aquello, va a ocurrir lo otro. ¿Listo? En otras palabras, prácticamente la estadística va a inferir. ¿Listo? Va a inferir. Por eso que tenemos dos tipos de estadística. Estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Listo? La estadística prácticamente tiene dos etapas, dos clases. Descriptiva e inferencial. Cuando decimos que la estadística es descriptiva, ¿qué cosa viene a ser eso prácticamente? ¿Qué dice? Dice ahí, parte de la estadística que se ocupa de la recolección, organización y presentación de los datos de manera simplificada ya. O sea, prácticamente de toda la estadística, la primera parte donde yo voy a estudiar, por ejemplo, una variable de estudio, por ejemplo, que sea, voy a estudiar ingreso mensual de familias, como supongamos, ¿qué hace la primera parte? Va, rejunta datos, hace su muestreo, ¿no? Esos datos que lo junta, lo hace en cuadros. Esos cuadros lo hace gráficos. Y prácticamente hasta ahí llegó la estadística descriptiva. Solamente colecciona datos, los organiza en cuadros, en tablas, y los presenta en gráficos. Descriptiva. Estadística inferencial es la parte de la estadística que va en base a los resultados que ya se obtenieron, ¿listo? Y análisis de los datos aplicados a teorías necesarias, pretende inferir las peculiaridades y las leyes que gobiernan la población. O sea, cuando digo inferir, prácticamente quiero decir concluir, quiero deducir ya. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Estadística por una parte, junta datos, lo que va a estudiar, los organiza en tablas y los presenta en gráficos. ¿Y qué es el inferencial? Que de esos gráficos, de esa tabla, va a inferir lo que puede ocurrir. Concluye ya. Ah, si ocurre lo de acá prácticamente, entonces, esto va a pasar entonces. Estadística. ¿Listo? Entonces prácticamente podemos decir que esta clasificación es una continuidad, ¿no? Primero va la descriptiva y luego va la inferencial. No podemos hacer inferencial si no hacemos primero la descriptiva. ¿Está bien? Teoría para examen. Luego tenemos lo que se refiere a términos de estadísticos. A ver, acá tenemos que ver prácticamente tres puntos importantes en la parte de estadística. Tenemos que ver la población, tenemos que ver la muestra y tenemos que ver la variable. ¿Sí? Población, muestra y variable. ¿Listo? En la primera parte vemos estadística, cómo se clasifica. Ahora vemos estadística en sí, sus elementos. Tenemos población, muestra y variable. ¿Qué es la población? Población. Se llama así al conjunto de objetos, mediciones o personas con características comunes que se pueden observables, el cual es analizado para mostrar una información determinada. Una población puede ser finita o infinita según la naturaleza de lo que estamos estudiando. Al estudiar la población, esta puede resultar difícil o imposible de analizar. Por eso justamente cuando ustedes ven, por ejemplo, que van las encuestas, ¿no? Actualmente, ¿no? No sé si alguien ve periódicos por lo menos, que preparan en internet. Ahí dice, ¿no? Ipsos Apoyo, dice ahí, ¿no? Una encuestadora. ¿Qué dice? George Forsyth dice ahí, ¿no? Las últimas encuestas que han salido. George Forsyth, 11% dice. Verónica Mendoza, 7%. Keiko Fujimori, 5%. Y ahí siguen todos abajo. Ya, ¿ustedes creen
que prácticamente a todo el Perú lo han encuestado. O sea, si estamos en el Perú, 33 millones de peruanos, a todos los encuestan. No puede hacer eso, ¿cierto? Es complicado. Entonces, prácticamente en esta encuesta, por ejemplo, para saber quién va ganando o por quién votaría usted, si mañana fueran las elecciones, ¿qué ponemos? Ahí tienes candidatos, ¿no? ¿Y la gente qué hace? Ahí selecciona uno. Entonces, en este caso, en este experimento, ¿qué digo yo? ¿Cuál es la población? El Perú. Perú es la población. Y de esa población vamos a sacar una muestra. ¿Sí? Más pequeño todavía, profesor, o sea que prácticamente una población siempre es un país, no necesariamente. Por ejemplo, el colegio Pestalozzi, ¿ya? Viene de la Ugel Santa, y dice, vamos a ver el día de hoy cómo están en conocimientos. Bueno, el Pestalozzi es pequeño, ¿cierto? Pero supongamos que sea grande el colegio, ¿no? Que tenga unos 1000 alumnos, que sean salones de 40 alumnos, ¿no? Entonces, en este caso, hace el muestreo. Porque el AUGEL no va a ser prácticamente hacer a todo el alumnado, es complicado. Si cada solamente hace un muestreo. De cada salón saca 10 o 5. De cada salón saca 5. Pero ¿cuál es en este caso la población? La población es la IE Pestalozzi. Esa es la población. ¿Sí? Entonces prácticamente cuando hablamos de población, es decir, lo que estamos estudiando. ¿Listo? Lo que estamos en sí estudiando. ¿A quién estamos estudiando? Luego tenemos la segunda parte, el elemento B, que se llama muestra. ¿Qué es en sí la muestra? Miren, es un subconjunto de la población. Ojo, es un subconjunto de la población. Es decir, es una parte de la población que es tomada al azar para ser estudiada como parte representativa de la población. El proceso de obtener una muestra es llamado muestreo. Por ejemplo, ¿no? El colegio Pestalozzi va a la UGEL Santa, dice, vamos a sacar un muestreo, a ver, vamos a hacer una encuesta para ver cómo están conocimientos. No va a sacar a los 5 primeros puestos, ni tampoco a los 5 últimos puestos. Saca a 5 de manera aleatoria, o sea, al azar. Acá son 20, dice, 5. Uno el primero, por número de orden, el 1, el 5, el 10, el 15 y el 20, y el 25, es 5 alumnos. Es un muestreo prácticamente. Va de manera aleatoria. Cuando digo aleatoria, quiere decir al azar. Viendo, pero sin saber primer puesto, segundo puesto, ¿no? Porque te imaginas prácticamente que seleccionan a puros primeros puestos. ¿Cómo va a salir esa variable? Queremos ver el conocimiento. No es real, ¿cierto? Porque no todos, supongamos que saquen a 5 primeros puestos, ¿no? Sacarán 20, 20, 20 quizás. Pero ¿será la realidad de la población? No es la realidad. Para que sea lo más representativa, lo más real posible, tiene que ser un muestreo que sea escogido al azar. ¿Sí? También hay tipos de muestreos, ¿ah? Es otra parte, eso es en quinto año ya, los tipos de muestreos. Luego tenemos la C, la variable, el elemento C y último elemento. Variable. ¿Qué es una variable? Es una característica de los elementos que forman una población o muestra, que al ser medidos van a proporcionar los datos requeridos para el estudio. La variable puede ser, acabamos, tenemos la variable cuantitativa, viene de cantidad, cuantitativa, cantidad, y tiene la variable cualitativa, de cualidad. ¿Sí? Entonces, prácticamente, vamos a lo siguiente. Entonces, ¿qué es la variable, jóvenes? La variable prácticamente es lo que ustedes van a estudiar. Digamos de esta manera, ¿no? Ya decíamos hace rato, ¿no? En el primer ejemplo de Perú, ¿no? Perú. ¿Cuál es la variable en este caso? ¿Por quién votaría usted si las elecciones fueran mañana? Tendencia para ver por quién votaría la gente. En el segundo ejemplo, por ejemplo, ¿no? Para la redundancia. La mujer va al colegio. Van a estudiar, vamos a estudiar, por ejemplo, van a averiguar la capacidad de conocimiento, ¿no? Por ejemplo. O de repente va, es salud, va a la posta al colegio.
Queremos ver hoy día, sacar un examen de hemoglobina, para ver cómo están todos su hemoglobina. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos en este caso? A ver. ¿Qué decimos en este caso entonces? Hemoglobina, resultados de la hemoglobina en los alumnos del Colegio Pestalozzi. ¿Listo? Lo que vamos a estudiar en esa muestra es la variable. ¿Dónde lo hacemos? En la población. El muestreo es una pequeña parte de esa población. Y lo que vamos a estudiar en esa población, la encuesta que vamos a hacer, es la variable. Ahora, la variable puede ser dos tipos. Dijimos ahí ya. Cuantitativa, que viene de cantidad, y cualitativa, que viene de cualidad. ¿Listo? La cuantitativa en sí son aquellas, dice ahí, que su valor es cuantificable, es en números. Ojo, números. Por ejemplo, el peso de las personas, talla, etc. Pero recuerden ustedes, si yo digo números, por ejemplo, digo que la variable es un número, cuando es cuantitativa, pueden haber números enteros y pueden haber números decimales, claro, decimales, está bien. Hay dos tipos, cuantitativa y discreta, cuando son números enteros, exactos, y cuantitativa continua, cuando es número decimal. Para que se entienda, viene Minedu al colegio y va a averiguar edad de los alumnos, ¿no? A ver ahí. Queremos estudiar el día de hoy la edad de los alumnos. Vamos al año de cuarto año. Número 1, usted, Anticona, edad, 15. Ángel Contreras, 16 años. Ximena Domínguez, 14 años. Fernando Carrillo, 13 años. Maylin, 15 años. ¿Te das cuenta? Es un número, pero exacto. 13 años, 15 años, 12 años, 15 años, 16 años, 14 años. ¿No? Entonces, esa encuesta, por ejemplo, que están averiguando edad, la variable ¿cuál es ahí? La variable de estudio es la edad. Estudio de la edad, ¿no? ¿Cuál es la población? Pestalozzi. ¿Cuál es la muestra? Cuarto año, porque es una parte. ¿Ok? ¿Listo? Cuarto año es la muestra en este caso. La población es Pestalozzi y la variable, la edad de los alumnos. Como son números enteros, 15, 14, 13, se llama variable cuantitativa discreta. ¿Y qué pasaría ahora si fuera un número decimal? Vamos a explicar el número decimal. Por ejemplo, viene la posta ahora. Y la posta dice, vamos a hacer un tallaje. Talla. ¿Sí? Altura de los alumnos de cuarto año del colegio Pestalozzi. A ver, Ximena, 1,45 m. Fernando Carrillo, 1,80 m. Maylin, 1,25 m. Graciela, 1,10 m. Josué, 1,35 m. Ángel, 1,35 m. Vieri, 1,40 m. Y continúa. ¿Se dan cuenta en este caso que la variable qué tipo es? Decimal. Y se llama variable cuantitativa continua. Solamente acuerden el nombre nada más. Continua, o sea, continúa, decimal. Y cuantitativa discreta es que es exacta. ¿Listo? Hay discreta, que es exacta, continua, que es decimal. Y la última tipo de variable se llama la variable cualitativa, que dijimos hace rato, que es una cualidad. Por ejemplo, ahora si vienen, a ver, va a pasar Alex y va a decir o el lector, ¿no? Jacinto, Jacinto dice, cuarto año, dice, a ver, pongan ustedes, escriban el curso favorito, por ejemplo, en el colegio, que les gusta. Y de Graciela, le gusta arte. Josué, religión. Ángel, matemática. Vieri, comunicación. Wilmer, comunicación. Oriana, CT. Anthony, historia. ¿Ves? Que en este caso las respuestas ¿qué son? ¿Son números? Ya no. Cuando las respuestas son números, es cuantitativa. Cuando las respuestas son palabras, sexo, masculino, femenino, tipo de plato favorito,
arroz con pollo, no sé, ceviche. ¿Ves? En este caso la variable es cualitativa. ¿Sí? Prácticamente hasta acá es la teoría. Ven ustedes cuando les dan las encuestas, no crean como les dije, no todo el mundo lo encuesta, sino que encuestan una cierta cantidad de personas de todos los sectores. Todos no son de Lima, todos tampoco son de provincias, todos tampoco son de la selva, van mezclados. Supongamos que sea de todo el Perú, que somos 32 millones, buscan 1000 personas. Ya. ¿Qué ponen ustedes? 400 de Ancash, de la costa, 300 de la sierra, 300 de la selva. ¿Qué más? ¿Todos son mayores de edad? No. Esa de la costa, escogen un poquito de jóvenes, de 20 a 30, 30 a 40, un poquito más de adultos medios, adultos mayores, personas mayores. ¿Sí? O sea, prácticamente lo distribuyen. No todos son adultos ni tampoco todos son jóvenes. Busca que tu muestra sea representativa. La muestra prácticamente tiene que ser representativa. Tiene que ser algo que te muestre algo de la realidad, ¿no? Es algo confiable, por lo menos. Como acá, por ejemplo, los niños de secundaria de Ancash, en la población. La muestra de esa población, los alumnos de segundo año. Como cuando hace Minedo sus evaluaciones censales, de todos los años que hace, en noviembre. ¿A quién le da solamente? Le hace segundo, secundaria, ¿no? No hace primero a quinto año, solamente le hace segundo nada más. Es un muestreo, nada más. ¿Sí? Y la última dice, mencione 2 ejemplos de cada tipo de variable. Vamos a ver. Pero recordamos que tenemos, a ver, tenemos la variable cuantitativa. Ya. Tenemos la variable cualitativa, ¿no? Pero a la vez, la cuantitativa se divide en dos. La A, cuantitativa discreta. Y la B, la cuantitativa continua. Ya, a ver. Ya. Decíamos, te pide 2 ejemplos de cada tipo de variable, ¿no? La variable cuantitativa se divide en dos. La continua y la discreta. Y la cuantitativa solamente es así nada más. Ejemplo. Un ejemplo de variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, cuando decimos talla de los alumnos de segundo año de secundaria. No, perdón. No, la talla es decimal, ¿cierto? Entonces es continua. Este iría acá, entonces iría, no iría allá. Acá sería. La talla es decimal. Y la quería como un número decimal, entonces es una cuantitativa continua. ¿Cuál es la variable? Talla, ¿no? Otro ejemplo más de variable cuantitativa continua, que sea decimal, a ver. De repente, a ver que sea. Este, no sé, a ver. Calzado, calzado de zapato. No, ese es el número exacto, ¿no? Calzan 30, 40, 42, 45. Pues acá hacemos calzado del número de zapato. Este es el número exacto, ¿no? Bueno, acá en Perú por lo menos, porque en otros países usan 14 y medio, 42 y medio, ¿no? Con todo medio, pero acá en Perú no. Lo común es número exacto. Otro ejemplo más de cuantitativa discreta, por ejemplo, discreta que sería número exacto. A ver, número de hermanos, no, número de hijos por familia, ¿no? Prácticamente acá el número de hijos va a tener los hijos de acá al lado, de frente, 3 hijos. Para el costado, 4 hijos. Al lado de mi casa, 3 hijos. Al otro lado, un hijo. Aquí diagonal,
ni un hijo, son para solteros nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando decimos número de hijos, son 3, 4, 5, 3, 2, 1, 0, ¿cierto? Números exactos, con variable cuantitativa con discreta. A ver, ¿qué hay acá? Falta la continua ahora, el cuantitativo continuo, falta uno más. Continuo, a ver. Uno más acá de continuo, a ver. Acá ya somos uno, pantalla. Por ejemplo, la hemoglobina. Hemoglobina de los alumnos del cuarto año. ¿Qué tal? La hemoglobina, si se dan cuenta, es 13,2, 14,5 de hemoglobina, dice. El número decimal, continua. Y la última, dos ejemplos de variable cualitativa, cualidades. Acá más sencillo. Por ejemplo, acá con dos cualidades. A ver, por ejemplo, cuando vamos a crear este plato típico favorito. Otro más de repente, cuando estamos creando eh, género de las personas. Cuando digo género, ¿a qué me refiero? A sexo, ¿cierto? Masculino, femenino, masculino, femenino. Ustedes, para que sepan qué tipo de variable es, solamente guíense en las respuestas. Queremos escribir acá, profesor, este, no sé, lugar de nacimiento. Chimbote, Nuevo Chimbote, Chimbote, Nuevo Chimbote, acá uno de Santa, este es de Ancash, este es Chimbote, este es Chimbote nuevamente. Ah, ya. Es una palabra. No es una palabra, ¿cuál es la variable de estudio? Es lugar de nacimiento, ¿cierto? Bien, ya está. Ya está, jóvenes. Eso sería prácticamente todo lo que tenemos que ver